¿Cómo les va? Buenas noches. Justamente en esta hora, hace 9 años exactamente, se anunciaba la construcción de viviendas en Santa Cruz, bueno, al lado de la ciudad de Santa Cruz, en otro municipio, más de 500 viviendas, las prefabricadas. Hace exactamente 9 años ocurría esto. Y quien nos informaba era el director de ese entonces de la fábrica de cemento, Luis Ayllón. ¿Cómo está, don Luis? ¿Bien? Buenas noches. Bien, Iván, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de tu programa. Como siempre, un gusto, Iván, de estar aquí compartiendo contigo. Para recordar un poco, estas experiencias que hemos tenido en la fábrica de cemento, y una de las malas experiencias que yo puedo señalar es lo que tú decías. Hace 9 años atrás advertimos de un mal negocio que se hizo y que fue... Pero en principio parecía un buen negocio construir las casas. O sea, hace 9 años todavía no se sabía del negocio, ¿no? El 2013 nació el proyecto de la fabricación de viviendas porque una empresa brasilera había vendido el know-how de las casas prefabricadas a Concretec, y Concretec tenía un plan: hacer viviendas prefabricadas para vender a la Agencia Estatal de Viviendas. Claro, en ese entonces, el 2013-2014, el Estado estaba invirtiendo mucho en la construcción de viviendas, y estas podían haber sido una excelente alternativa, un excelente negociado para Concretec, de acomodar 500 casas a la Agencia Estatal de Viviendas. Bueno, eran 500 y un poco 520, más, ¿no? creo, si sí, no estoy mal. Pero al final no se terminaron de construir ese piquito de las 500 viviendas, pero vamos cronológicamente. Primero se construyeron las viviendas y después se hizo un negocio con la AE Vivienda, o la AE Vivienda contrató a Concretec. ¿Cómo fue la cronología? Primero que valga la aclaración, mi persona estuvo fines del 2012 hasta junio del 2014. Entre el 2013 y 2014 nació el proyecto de viviendas. En el tiempo que yo estuve, se habló que el proyecto tenía un primer objetivo, que era edificar una planta que iba a hacer esta fábrica de casas, así se lo había concebido, y nuestro primer negocio grande tenía que haber sido precisamente con la Agencia Estatal de Vivienda. Hasta ahí yo me quedé. Ya. 2014 yo ya dejé de ser director, y después extraoficialmente me fui informando, me fui recabando mayores datos. Primero, que habían comprado un terreno para las 500 casas. Ya. Curiosamente compraron del empresario Novillo, que es el terrateniente más grande de la inmobiliaria en Santa Cruz, Hermanos Novillo, a más de $20, entiendo, el metro cuadrado, y que incluso había sido observado el mismo, y que se había hecho un proceso de auditoría a la adquisición de terrenos para la construcción de casas. Ya. El segundo tema es que se hubiera aprobado por parte de Francesa el financiamiento de más de 100 millones de bolivianos en cemento a préstamo a Concretec, porque Concretec le había prometido devolverle los 100 millones de bolivianos recuperados al momento de vender las casas a la Agencia Estatal de Viviendas. Ya. Ese más o menos fue el trato que hicieron fines del 2014. El 2015 entiendo que ya lo construyeron, las viviendas ya estaban en proceso de construcción, y ahí llegó no sé si llamarle pésima decisión o nefasta decisión, no sé qué término. Es que el término no alcanza para el negocio, ¿no? Fue la metida de pata más grande que cometió en Concretec el directorio de ese entonces, de desvincularse y de borrar con el codo lo que escribieron con la mano, porque habían cartas de intenciones de que esas casas tenían que pasar a la Agencia Estatal de Vivienda, y vino
el viceministro de la Agencia Estatal de Viviendas y dijo, nosotros queremos las casas. Y salieron unos directores... Pero las casas ya estaban construidas. Ya estaban construidas. Cuando el viceministro o el encargado, el director, digamos, de la Agencia Estatal de Vivienda, dijo, nosotros queremos las casas. Queremos las casas. Queremos las casas y les vamos a pagar mediante fideicomiso, que les vamos a retribuir en un determinado tiempo, que les vamos a ir pagando, pero que el directorio había decidido, por eso alertados los de la Agencia Estatal de Viviendas que tenían en el plan ya comprar las casas a Concretec, informaron de que los directores habían decidido no vender ya a la Agencia Estatal de Vivienda y si no contratar una empresa externa que terciarice y revenda estas casas, dice que a mejor precio. Por lo que nosotros sabemos es que digamos, poniendo un ejemplo, las viviendas costaban unos $20,000 y resulta, digo como ejemplo, repito, pero como ya había, digamos, la llave en mano de la Agencia Estatal de Vivienda, iban subiendo poco a poco, ¿no? 22, 25, 30, 35, y entonces ahí fracasó el negocio. ¿Cierto o no cierto? Sí, es verdad. No se manejó las decisiones de manera técnica, de manera comercial, sino como si fuera un mercado persa, ofrecieron como a ellos les venía en gana, ¿no? Y ese ha sido un gran error. O sea que ahí fracasó, es como decir que yo tengo la casa en venta y como Luis Ayllón quiere comprar, entonces como es un comprador seguro, no, un ratito, ya no cuesta 20, cuesta 25, quiere o no quiere, y hasta al final, muy caro, dice, no, métase las casas en el armario. Pero claro, es que se confiaron mucho de que la Agencia Estatal de Vivienda les iba a comprar al precio que ellos, a ojo de buen cubero, querían imponerle a la Agencia Estatal de Vivienda. Ya. Pero sin embargo nosotros sabíamos en el proyecto cuánto te iba a costar y cuánto era el margen de utilidad y de rentabilidad, y además necesitábamos que ese capital sea el impulso para continuar con el proyecto, que no solamente era la idea, el sueño, venderle a la Agencia Estatal de Vivienda, sino con ese capital en el próximo año ya reinvertir y hacer de esto un negocio grande, porque no está mal la idea, las casas prefabricadas y el tema inmobiliario era un buen negocio. Claro, y no solamente se habló, tiempo. Claro, no solamente se habló de Santa Cruz, se podía hablar de Sucre, se podía hablar del Alto, se habló donde sea. Para vender a los profesores, porque también creo que querían a los maestros, a los jubilados. O sea, al sector público había mercado, pero tenía que haber funcionado el primer negocio con la Agencia Estatal de Vivienda, ¿no? El primer trato, rompieron el trato. Ajá. Y lo rompieron sin tomar una decisión responsable, y ahí está el resultado. No se han podido vender las casas. En vez de tener un valor mayor, han ido depreciándose, y ahora están vendiendo a precio de gallina muerta no, pero el negocio ya estaba sí, pero el negocio ya ha rendido sus frutos. La deuda continúa con Fancesa. Concretec no le ha devuelto a Fancesa. O sea, hay un hueco financiero grande en ese lugar. Sobre lo mojado llovido. El 2015 yo denuncié que en los estados financieros se había maquillado la venta de casas. No era maquillado. No era maquillado, yo creo. Ya a este paso es revocada. Porque maquillada no alcanza el término. Lo que pasa es lo siguiente. Sí. Que una vez que fracasó el negocio de las viviendas, ¿qué es lo que se hizo? Se dieron como vendidas las viviendas, entonces hay un maquillaje, entonces mostraron números en papeles, pero ahí hay un daño económico importantísimo, porque las ganancias se las repartieron
en teoría, no, había números, pero al mismo tiempo se repartieron estas ganancias, y como se repartieron estas ganancias, había también que pagar impuestos. Entonces ahí se incurre nuevamente en un negocio, y también como había números azules y no rojos, entonces había que pagar primas a los trabajadores. O sea, esta es una partecita, ¿no? Sí, de esa mala decisión terminó un problema gigantesco para Concretec, especialmente con el tema del maquillaje en los estados financieros, pero también en una responsabilidad que pagó Concretec figuraba, ¿no? 20 millones de bolivianos que ya había pagado Concretec a impuestos internos. Del maquillaje. Ya. Claro, porque si en tus estados financieros reportas que has vendido 500 casas, obviamente impuestos Señor, vas a ver. Pague por las dice que oficinas. había vendido los 500. ¿Y qué hicieron los de Concretec? Para que todo esté en secreto. Por debajo sí pagó los 20 millones de un negocio que no existió. Entonces hubo un daño, obviamente, a la economía. Claro, Concretec esas veces todavía había plata, pues, había. Claro. Entonces, era como sacarle un pelo al gato peludo, 20 millones a impuestos les hemos dado. ¿Y pagaron primas? Si habían ganancias. Con seguridad, ¿no? Con seguridad, si has hecho figurar que te ha ido bien, todos te van a exigir sus derechos, ¿no? Con seguridad que hicieron eso. Yo estuve hasta el 2014. Estos negociados, estoy hablando del 2014, fines de 2014, 2015 y 2016. Ya, de acuerdo. Está bien. Pero, y al final, ¿qué se sabe de las viviendas? Porque si usted está fuera del directorio de la fábrica, pertenece a una institución que es copropietaria de la fábrica de cemento. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la transparencia para decir 5 casas se regalaron, 10 casas se vendieron, otras están clavadas, otras no pudieron terminarse? ¿Alguien tiene la certeza y la transparencia de ello? La verdad es que esas casas son la desgracia de Concretec, porque... ¿Las casas o quienes manejaron la plata? Los que lo han desgraciado son los que han administrado, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque parece que cada director a su turno le ha sacado el jugo a estas casas. Claro, yo he denunciado el año pasado, ya en mi calidad de asambleísta, con documentos de que 3 exdirectores habían extorsionado a la empresa que estaba terciarizando la venta de estas casas, pidiéndole $5,000 por cada vivienda, sin que lo sepa el directorio, sin que exista un informe que justifique el incremento. Llamada telefónica: señores, sí, ustedes son los que están vendiendo nuestras casas, ya, muy bien, hay nuevas reglas, pueden venir a la oficina. Van a la oficina, solamente 3 directores de 9 se reúnen en un cuarto cerrado y les dicen: a partir de ahora ustedes tienen que aumentarnos por cada vivienda $5,000. Claro, ¿de dónde salen esos $5,000? Seguramente de quien intenta comprar la casa. Entonces ahí se encarece, ¿no? Si realmente la casa, vuelvo al ejemplo de los $20,000, que no es real, ese ejemplo tiene que costar 25,000 para darle los 5,000 extras. Entonces ahí se encarece y se hace imposible vender una casa, ¿no? Claro, le estaban sacando el jugo, ¿no? al negocio, más allá de lo que ya está. O sea, esto estaba fuera de los cánones, porque hablamos de un 10% de corrupción. Aquí se disparaba la cosa. Realmente, lo que pasa es que si bien había un informe que justificaba de que los terrenos se habían apreciado, habían subido, eso es lógico, en Santa Cruz claro, tiende a subir el terreno. La casa terminaban con rajaduras, o sea, la vivienda en sí, negativo, pero sí el lote es lo único que se puede rescatar, que sí, pero ese valor, ese plus, no era para Concretec, era para el bolsillo
de los extorsionadores de turno que eran directores de Concretec. Al final, repito la pregunta, ¿se sabe cuántas casas, porque algunas no se han podido terminar, otras se han terminado, otras se han vendido? ¿Se tiene un informe real, concreto? ¿Alguien tiene la respuesta de esto o no? Nosotros hemos hecho la petición de informe el año pasado, lamentablemente se han escudado algunos directores y síndicos diciendo de que ellos no tienen por qué informar a la asamblea, que son una empresa privada. De acuerdo, a la asamblea no, pero a alguien tienen que informar, sí, ¿no? Pero ahora ya las cosas han cambiado porque ya tenemos una ley de fiscalización donde expresamente dice las empresas de la gobernación ahora van a ser fiscalizadas las personas que los administran, ¿no? Entonces, tenlo por seguro, Iván, que ese detalle lo vamos a compartir contigo para que ustedes sepan con exactitud cuántas viviendas se han transferido, se han pagado y han entrado a Concretec, cuánto ha quedado para la empresa y si de Concretec ha devuelto a Fancesa, cuántas ya se han rematado, donde algunos trabajadores y algunas empresas que han terciarizado en algunas obras ya han cobrado su platita, cuáles están en agenda de remate. Todo ese detalle muy pronto lo vamos a conocer. En realidad, Concretec no ha fracasado, sino han fracasado a la empresa, ¿no? Han dado créditos más allá de lo que deberían dar por el lado de Concretec. Sucre, por ejemplo, 250 millones de bolivianos. Otras empresas, otros municipios como Santa Cruz, como Potosí, no sé, otros también del interior del país. ¿Por qué dieron tanto crédito a mano tan abierta de Concretec, no? Porque los que administraron a su turno pensaban que Concretec era una mina de oro, donde tenían que aprovechar el tiempo que estuvieron. Teníamos directores que hacían de gerentes, que hacían de trabajadores, que definían el precio del venta cuando no tenían la experiencia mínima. Esos fueron algunos de los factores que terminaron hundiendo a Concretec, una empresa que costó 5 millones de dólares comprar Concretec, y llegó en su pico más alto hasta el 2014-2015 a generar más de 200 millones de bolivianos en utilidades, solamente Concretec, y tenía más de 1.500 trabajadores en todo el país. Las obras más grandes, las mega obras más grandes de Bolivia, puentes gigantes en Bolivia, se han construido con Concretec. Los edificios más grandes en Bolivia se han construido con Concretec, Cemento Fancesa, y en 2-3 años lo han derrumbado todo. Incluso se menciona, cuando mencionó Doria Medina el caso de Concretec, que hay empresas mucho más grandes ya que Concretec en Santa Cruz. Lo dijo. De ex trabajadores. Ah, eso también lo dijo. Sí. De ex trabajadores que habían visto el negocio y que habían hecho algo más rentable. ¿Sabes? De eso puedo ser testigo. Roberto Suárez es el que era gerente comercial o gerente técnico, no recuerdo. Pero él fue acusado por parte de los directores del MAS de que este señor no cumplía con sus metas o que era negativo para Concretec. Lo despidieron, le hicieron la vida imposible. ¿Qué hizo él? Su propia hormigonera, su propia planta, y ahora resulta que aparentemente va a ser más grande que Concretec. Lo que pasa es que nunca se ha valorado la experiencia, la capacidad de los buenos trabajadores que llevaron a ese sitial a Concretec. Bueno, pero ese profesional no debe contratar a gente que lleva banderas, ¿no? Y políticos. Claro. Es que no les gustaba que este profesional trabaje en equipo con gente técnica. Querían imponer a su militancia y lo lograron. Lograron politizar Concretec, porque
comenzaron a colocar a su militancia, y ese fue también otro motivo por el cual Concretec terminó siendo un botín político. Pero aquí también quiero hacer énfasis. Cuando la política partidaria barata, cochina, comienza a empoderarse de la administración privada, cosa que no es lo mismo que hacer los negociados de las coimas, hacer los negociados empresariales, realmente había sido lo peor, porque eso es lo que pasó. Comenzaron diciendo que había supernumerarios, comenzaron a decir que algunos hacían competencia desleal, y el objetivo era ese, comenzar a separar a la gente que realmente era un aporte, y comenzaron a colocar a otra gente que le prestaba plata de Concretec, préstamos privados a los directores, ¿no? Utilizaban los bienes de Concretec, la caja chica, abusando de su condición de directores. Se trataban como reyes, hasta en la actualidad. Si te fijas, las planillas de viáticos que Concretec paga, no creo ya, ¿será? Hasta ahora. Pero es que no tienen plata. El año pasado... No, le siguen sacando el jugo. Y eso lo vamos a demostrar. Seguro, los políticos nunca hay más abajo, siempre se puede ir más abajo, ¿no? No todos, ¿no? Por supuesto. No todos los políticos. Hay algunos que todavía tienen esa lacra en la cabeza de que tienen que ir a aprovecharse. Bueno, hablando en concreto sobre el asunto, el año pasado el presidente del directorio, que no me acuerdo su nombre, anterior de la fábrica francesa, no Concretec, dijo lo siguiente: tenemos que separar las manzanas podridas de las sanas. Decía, ¿a qué se refería? A que Concretec debería morir porque estaba jalando para atrás a toda la corporación francesa. No toda la corporación, digamos la fábrica central, la productora de cemento, ¿no? Porque ya Sucremeta, que en paz descanse, estaba jalando para atrás. ¿Por qué? Porque tenía muchas deudas, porque no podía cobrar el crédito que a manos muy abiertas había otorgado, bueno, y ese rosario de cosas, y que tenían las casas que no podían vender, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? O sea, una simple economía, ¿no? De lo que se trata es de las manzanas, no venderlas como manzanas, sino darles un valor agregado, enlatarlas, etcétera. Eso era Concretec. O sea, era producir la tierra cocida con aditivos. En vez de vender tierra cocida con aditivos, era mejor productos procesados. Entonces, ¿a qué hemos vuelto en Francesa? A lo básico, ¿no? A la producción de cemento y no al valor agregado. Qué extraño, ¿no? En economía esto. Claro, y es porque no hemos hecho un manejo dinámico empresarial, ¿no? O sea, nos quedamos en la congeladora, solo hacíamos hormigón. Era un buen negocio hasta ese entonces. Pocas empresas hacían el pavimento con cemento, pocas empresas o casi ninguna empresa en Bolivia hacía, por ejemplo, los postes de concreto. Claro, casi siempre venían de madera o de árboles tenía que cortados. comprar desde Brasil, ¿no? Ya. Entonces Concretec tenía buenos contratos con la CRE, que era un monstruo, una empresa gigante. Ya venían, yo vi una... O sea, para todo lo que tú dices, para lo que el mercado requería, Concretec ya estaba avanzando, qué es lo que va a requerir y qué podía ofrecer. Pero después llegó el momento de estos tipos, que yo diría no de las manzanas podridas, de los gusanos, que se incrustaron en esas manzanas,
y comenzaron a comer lo que había y no a producir ideas, ¿no? No he conocido algo que hayan innovado. Creo que compraron fierro, pero ¿saben qué? Cuando ya el negocio del fierro ya estaba en los últimos, habían comprado fierro, habían importado creo de la India, y al final creo que lo vendieron a precio de gallina muerta, y ahí comenzó, no todo, o sea, no fueron innovando. Pero era no un fueron buen creativos. negocio. Yo creo que sigue siendo un buen negocio si no tendría tantas deudas o tantos créditos que habría otorgado, ¿no? Los postes, los bordillos, había muros prefabricados, que eso en varias oportunidades ha expuesto Concretec, ¿no? Desde las losetas, no sé, tanta cosa que se puede hacer, que se podía hacer, que tal vez se puede seguir haciendo, pero necesitamos gente trabajadora, no gusanos, ¿no? Yo no quiero ser negativo en decir de que esto ya está desahuciado. No, pero si lo negativo ya han hecho. Se puede, ¿para qué? pero hay que aprender de los errores, ¿no? O sea, yo por eso cuestiono ahora a los que están en este momento de no dar soluciones, ¿no? Se les está dando la oportunidad, pero las soluciones pasan por ideas, por innovar, y lamentablemente no veo nada de eso, ¿no? O sea, están un poco más ahí en el velorio, en sus narices el difunto, y solamente se echan a llorar. Entonces yo creo que aquí necesitamos que las máximas autoridades, los accionistas, ya que hemos tocado fondo, tomen decisiones de verdad fuertes, contundentes, porque esto va a terminar como cuando los carroñeros terminan de despellejar hasta lo último, ¿no? Y que se sigan aprovechando, porque al final aprovecharse de esta forma, se sigan aprovechando, el daño que le están haciendo es al pueblo, no es al accionista. El accionista va a dejar de ser alcalde de aquí a 2 años, él va a dejar de ser gobernador, rector. Entonces, ¿a quién le están heredando este mal? Es a Chuquisaca.